La discapacidad es un boleto que en algún determinado momento puedo cobrar o no en la vida. Estás comprando tu boleto para la discapacidad desde ahorita y ni cuenta te das. ¿Qué va a pasar cuando mi mundo se calle? ¿En dónde voy a estar? ¿Quién me va a hablar? ¿Quién me va a interpretar? ¿Quién me va a decir algo? ¿Puedo unir el mundo oyente con el mundo sordo? Porque soy puente, no soy ni origen ni destino. Discriminamos porque somos ignorantes, no porque seamos malas personas. Escuchar sí es un privilegio, pero tener a alguien que me esté interpretando en tiempo real la información es todavía el doble de privilegio. Qué interesante es conocer a alguien que ha logrado interpretar con lengua de señas a grandes líderes mundiales, a personas Premio Nobel de la Paz y a personalidades de diferente índole en la salud, en la educación, en el mundo. No te pierdas este episodio con las anécdotas, las historias y lo importante que es la inclusión de tantas personas que por diversas razones no pueden escuchar. Me acompaña en este episodio el doctor Jesús Mario Aguirre en Nacido Más Claro. Impactante todo lo que puedes conocer y que se encuentra detrás de alguien que es intérprete de lengua de señas. Él es médico cirujano con diplomado en urgencias. Además, ha participado con la ONU, con la UNICEF. Además, ha interpretado con la lengua de señas a líderes mundiales como el presidente Oscar Arias, Premio Nobel, a la Premio Nobel Rigoberta Menchú, pero también al Dalai Lama, al Papa Francisco y a otros líderes mundiales en diferentes eventos. Y a un servidor también me ha interpretado en varias ocasiones. Con ustedes en este episodio de Así o Más Claro, mi amigo, mi invitado, que es Jesús Mario Aguirre. Doctor, bienvenido. Babyface para mí, porque ser un doctor. Te vi, dije, ¿este niño quién es? ¿Con quién viene? Es tu invitado. Sí. Oye, qué gusto conocerte. El gusto es totalmente mío. Que seas médico, ahora próximo futuro nutriólogo aparte, sí. Que tienes un diplomado en urgencias hospitalarias, que no es nada fácil, se requiere tener mucha templanza para tener un diplomado en ciencias hospitalarias. Y me siento muy contento de que estés dignificando la carrera de medicina. Yo siempre he dicho que los médicos deberíamos tener el lenguaje inclusivo, la lengua de señas, que no es... Se dice lengua lenguaje, porque muchos le decimos lenguaje, pero creo que se dice lengua de señas. Sí, y es correcto. En la mayoría de las personas decimos lenguaje. Es una inculturación interesante porque fue gracias a un presidente de México que en la mayoría agarramos y decimos infinidad de cosas, ¿no? Tropelías enormes, pero es deber de los que estamos... El presidente Fox. Sí, bueno. O sea, el presidente Fox que nos hizo decir mexicanas, mexicanos, niñas, niños. Personas minusválidas, personas con capacidades diferentes las tazas, las jarras, los vasos, esos son capacidades diferentes. Personas minusválidas, ¿quién vale menos y quién vale más? Eso es interesantísimo. Términos totalmente... No, claro. Y es que el detalle es, primero, ¿qué es? Persona. Antes de ver la discapacidad, tengo que saber, es persona, sujeto de derechos y obligaciones. Y dentro de estas obligaciones y estos derechos, reside su dignidad humana. Y dentro de la dignidad humana, yo es lo que voy a defender. No voy a defender si a ti te gusta el color rojo, si te gusta el color verde. No voy a defender si en algún determinado momento a ti te gusta X, Z cosa. Te voy a defender por ser persona. Y esto es la importancia de la defensa de los derechos humanos, que ahora la tergiversamos, pero esto ocurre desde esos tiempos y viene hasta ahora. Bueno, ¿cuántos hermanos son? ¿Eres el más chiquito, el más grande? Y somos dos. Soy el más grande. El más grande. Y tengo una hermana. ¿Tus padres viven? Sí, mamá y papá, afortunadamente. Papá saliendo de una enfermedad, Guillain-Barré. Complicada. Ya está en las últimas, ya estamos venciendo el Guillain-Barré. Y mamá y yo. No es fácil vencer una enfermedad. Y dices venciendo la enfermedad. Sí. Porque mucha gente aprende a vivir con ella. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es en gran parte, por no decir que es todo, gracias a mi mamá. Porque ha estado ahí con él, dejó todo para estar con él. Y mi papá, la verdad es que le echa muchas ganas. Y es un orgullo para mí, tanto mi padre como mi madre. Y puedo decir que he llegado donde estoy gracias a ellos. Eso. ¿Desde niño quisiste ser doctor? No, quería ser primero bombero. Después quise ser sacerdote. Nada que ver, o sea,
Un mundo completamente diferente. Después llega algo interesante. Quise ser arquitecto. Pero sorpresa, soy discalcúlico. Y sí, yo también puse esa cara cuando me dijeron que era discalculia. Sumo 2 más 2 y me dan 7. Tal cual. La discalculia es la dificultad severa para el aprendizaje y la ejecución de las matemáticas. Bueno, sí sé lo que es la discalculia, pero es la primera persona que conozco con discalculia, aunque dicen que hay mucha gente que tiene eso. Sí, habemos muchos. Sí. Y terminaste la carrera de médico. Por eso te metiste a medicina. Y cuando vas viendo que llevamos estadística en medicina, ¿qué dijiste? No. Porque yo por eso me metí a medicina. Creo que Jesús, doctor Jesús, quiero que sepas que por eso entré a medicina. Yo no tengo discalculia, pero odio las matemáticas, álgebra. A mí qué me importa que X más Y es igual a XY. Tal cual. Bueno, métase en nutrición. Vamos a empezar con los cálculos de nutrientes, cuál es el metabolismo basal, el gasto energético total. Todo eso es interesantísimo. ¿Y para alguien con discalculia? Terrible. Pero lo logramos vencer. De hecho, eso es muy interesante, el cómo yo entro a nutrición, porque fue gracias a un reto que me pone un amigo. En tiempo de COVID, estábamos en el Centro Estatal de Contingencias, donde trabajaba, y me dijo ese amigo, si tú logras vencer el examen, posiblemente puedas ser alguien en la vida. Posiblemente. 2 más 2 me suman 7, 3 más 3 son 9. Creo que puedo. Entré con miedos a presentar ese examen. Que conste, yo no sabía utilizar la inteligencia artificial que ahora todo el mundo utiliza. Pasé el examen. Naturalito. Natural, pasé el examen. Y hasta ahorita me quedé. Dicen que soy bueno, dicen que funciono todavía con las matemáticas un poco, pero creo que no tengo que razonarlas. Creo que es parte de un poquito. ¿Y en qué momento decidiste ser médico? Lo decidí justamente cuando empiezo a ver tanta enfermedad en mi casa. Y es algo muy interesante. Mamá empieza con cáncer, empieza con hipertensión, empieza a tener infinidad de cosas. Y después viene, a papá se le rompe el radio en 2. Entonces, infinidad de cosas. Y el ambiente me gustaba. El ambiente de hospital es muy interesante y la vida que se lleva dentro de es interesante. Me empezó a gustar. Me interesé, entré, quedé y aquí estoy. Y entraste, quedaste y aquí estás. Aquí estoy. ¿Te titulaste a qué edad? A los 27 años. ¿Batallaste con alguna? Porque ya cuando sumas, no me da la suma. La idea de titular. Yo me iba a haber titulado a los 24 y me titulé a los 25, pero tú a los 27, ¿con cuál te atoraste? Histo. Anato. Bueno, yo con anatomía, claro. Sí, anato, histo. Entonces, híjole, fisio. Es que estudié con el discípulo de Guyton, entonces, ojo allá. No, me tocó el doctor Ramiro Montemayor, que es toda, no te tocó a ti, una institución, pero que era... Claro. Después hablamos, me harás un podcast tú en un día, pero... Batallaste con esas y entonces por eso te graduaste a los 27. Y la verdad también por la personalidad, porque me afrontaba, de ahí empieza el gusto por la lengua de señas, porque me empecé a afrontar a pacientes sordos. Y como soy muy extrovertido en algunas ocasiones, en algunas, no siempre. No me digas, no me había dado cuenta. Entonces fue interesante cómo me fue llevando y me iba retrasando y me iba retrasando y me iba retrasando hasta que se dio de manera natural. Bueno, terminas tu carrera de médico y simultáneamente empiezas a estudiar lengua de señas. Estoy dentro de la carrera estudiando lengua de señas. ¿Qué detonó eso? ¿Quién fue? Una persona que casi nunca menciono, pero es importante decirla, se llama Norma Idalia. Ella estaba interpretando en una parroquia. Entonces me invita, ve la capacidad. Yo venía de guardia. Venía velado, madreado, hambriento, con un genio, pero terrible. Emperrados, porque así salíamos. Sí. Y llego yo, la primer clase, una displicencia terrible. ¿Qué es esto? Hablar con las manos. ¿Y para qué me va a servir? A la segunda clase fue donde empecé a reaccionar un poco de que esto servía. Y servía para algo. ¿Para qué? No sabía todavía en ese momento. Terminé, me invita ella a la iglesia a interpretar porque sabe que soy medio católico, medio, no mucho. Me lleva y empiezo yo a interpretarle a los presidentes de las asociaciones estatales, a los presidentes de asociaciones nacionales, a líderes sordos, a la pionera de la educación bilingüe en México. Y yo no sabía dónde estaba pisando.
que eso me lleva, obviamente, a ir perfeccionando. Pero fue gracias a Norma Idalia. Y ahora director general y presidente del Consejo de la Institución Lengua de Señas Mexicana. A tu edad, Sí, eres presidente. tal cual. Yo también no me la creo. Si alguien me preguntara en 6 años antes a donde estoy viviendo, ¿realmente tú te veías ahí? No, no me veo aquí. Yo no me veía estando para empezar en este momento de mi vida, ¿dónde estoy? Número 1 y número 2, no me veía con todo lo que antes había pasado para poder llegar aquí. Pero sin duda lo volveré a vivir. Sin duda lo volveré a vivir. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto vemos algo fabuloso, a la persona sin máscaras. Y es esa persona que realmente necesita de nosotros y que a veces se nos olvida. Esto es lo valioso de un puesto directivo, que puedes incidir positivamente en alguien de una forma, ya sea positiva o negativa, dependiendo cómo estés tú, obviamente, para darle un plus. Y en este caso, nosotros el plus que damos es la lengua de señas. ¿Qué es lo que más te apasiona de la lengua de señas? La forma en la cual puedo unir el mundo oyente con el mundo sordo sin yo ser esta parte del intermediario metiche, porque soy puente, no soy ni origen ni destino. Tú nada más transmites un mensaje de otra persona. Tal cual. Pero no lo ninguneamos. Eso es algo impresionante, porque tienes que poner el matiz que la persona te está diciendo. Hay gente que sí lo ningunea. Hay gente que sí lo A ver, ningunea. tú estuviste en televisión. Yo te vi en televisión local casi un año. Uh-huh. ¿Y lo ningunearon? Claro. Porque se Válgame cómo hemos hablado de las televisoras aquí. Saludos, hasta la Joel. fecha, por favor, saludos. Hasta la fecha se sigue Se sigue creyendo. ninguneando. Yo conozco a nivel nacional a la intérprete de señas. A Marilu Bello Munguía, Es claro. amiga mía, Marilu Bello, que la quiero tanto. Y sé que a veces no es muy valorado este tipo de trabajos. Porque se cree que es beneficencia pública. Se cree que es el apoyar a la persona como misericordia, vaya. Sí, pero se nos olvida cuál es el origen de la palabra misericordia, primero y segundo, no es dádiva. Es un trabajo a todas luces, es la segunda profesión más utilizada en el mundo y la menos valorizada en México. Vamos a hablar de México. En México no se le da el valor importante a los intérpretes en general. En el mundo, según las estadísticas, ¿cuántos sordos hay? Y en el mundo no puedo hablar como tal porque cada vez va creciendo más. Se estima que cerca de un 14% de la población mundial. Estamos hablando que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad en cualquier nivel. Pero 14%. Y ojo, estamos ya incluyendo nosotros dentro el abuelito que fue empezando a perder la audición, la señora que le explotó un cohete y bueno, infinidad de cosas que han pasado, ¿no? Pero sí estamos hablando de este número y va increciendo por una simple y sencilla razón, los cascos que traemos a todo volumen, que es peligroso. A ver, estás hablando de un tema muy delicado. Tal cual. Y sí me interesa. Todos los que estamos en la radio usamos audífonos. Y quiero decirte que hace 19 años que entré a la radio, alguien me dijo, vas a ver que te vas a hacer sordo con eso porque vas a empezar a subir volumen. Sí, cada vez no usamos audífono. Aquí no uso audífono, pero en el programa de radio sí. Claro. Y cada vez le pido, súbanme el volumen. Somos totalmente inconscientes al usar los audífonos, AirPods y todo eso, tipo de dispositivos. No vamos a llamar inconsciente porque no somos quien para juzgar, pero sí es importante saberlo. Es algo interesantísimo. Cuando utilizamos las cosas, ¿para qué las vamos a empezar a utilizar? El audífono lo utilizo para poder magnificar algo, pero en algún determinado momento el decibel va a empezar a bajar de mi audición. Y con eso me da pie para decir algo. La discapacidad es un boleto que en algún determinado momento puedo cobrar o no en la vida. Y creemos que estamos tan seguros de la normalidad que tenemos que en algún determinado momento, por eso subimos el volumen a todo lo que da. Veo la televisión con la luz apagada, la computadora y el celular, bueno, ni se diga. Tenemos un problema ahí porque creemos que la normatividad que vivimos va a ser perdurable. A ver, veo la televisión con la luz apagada. Sí, bueno, me voy a lastimar con los bastones y puede los pasar bastones infinidad de son los cosas. que están en la retina para ver de noche y eso es peligroso. Claro, el celular también en la noche es peligroso.
¿Por qué? Porque mi mente cree que en algún determinado momento yo estoy despierto todavía y estamos en estado de vigilia. Digo, habrá gente que se dedique más a estudiar esto a fondo, pero sí, definitivamente. Los cascos, ¿por qué los utilizo tan alto en la noche? Hay un experimento muy interesante. En la mañana, yo ¿a qué decibel escucho la televisión? La escucho al volumen 2, 3. Al transcurso de la noche, cuando llego yo cansado del trabajo, cuando llego después de que la fulana me está hablando aquí, llego y la escucho en el 15 o en el 16. ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Se perdió la normalidad de mi escucha? ¿A raíz de qué? ¿O a son de qué? ¿Porque fui poniendo atención? ¿O porque me puse los cascos y voy escuchando en el transporte público algo? Y como no puedo escuchar porque los demás van haciendo ruido, van en su mundo. De ahí empiezo a perder. Y va increciendo. Ahora, decir 14%, estás afirmando que cada día va a haber más personas sordas. No lo afirmo yo, lo dicen los estudios que sí. Dicen que para el 2050 va a ser casi la mitad de eso doblado. O sea, estamos hablando de un 28%. De los jóvenes y niños de ahorita. Incluso también las personas ya adultas que tenemos muy malas prácticas. Porque, vamos, ¿quiénes no utilizamos ahora audífonos? Todo el mundo utilizamos audífonos. Vamos en el tráfico, en cualquier ciudad donde estemos, le subimos al radio porque es interesante, porque está sonando la canción que me gusta. Y es común, es un instinto. Es este sentir yo que voy bien, voy a gusto, pero le voy subiendo. Y el día que yo no pueda hacerlo, el día que yo ya no pueda escuchar, porque esto es algo que fui generando, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar cuando mi mundo se calle? ¿En dónde voy a estar? ¿Quién me va a hablar? ¿Quién me va a interpretar? ¿Quién me va a decir algo? ¿Cómo voy a poder llegar a la tienda a pedir un refresco? ¿Cómo voy a poder yo llegar al cine y disfrutar la película X? ¿Cómo voy a ver las noticias? ¿Cómo me van a atender a mí en el hospital? No nos hemos preguntado nada de eso. Porque la normalidad... por hecho que vamos a estar igual en nuestra tercera edad. Claro. Y no es así. A ver, no hacemos conciencia, Jesús. Y desde ahí empezamos a hablar de igualdad y no discriminación. No hacemos conciencia de que todos podemos sufrir discapacidad. Que en algún momento la podemos sufrir porque me quebré el brazo, que es lo más común. Ok, en algún determinado momento tengo una discapacidad parcial. Y la OMS nos dice discapacidad parcial o total, que le impida la interacción completa con las barreras. ¿Ok? Desde ahí empiezo yo. ¿Por qué tengo que dar por sentado que lo que yo estoy viviendo es normal? Número 1. Y número 2, ¿qué pasa si yo no tuviera una pierna? Mi normalidad es no tener una pierna. ¿Cómo haría mi vida? Mi normalidad. ¿Por qué doy por sentado que los demás tienen que ser igual que yo? Por eso hablar de discapacidad o hablar de estos temas siempre es relevante, pero visto desde el punto en el cual vamos a sufrir diferente, vamos a vivir diferente, porque a todos nos causa diferente. Hasta en las discapacidades, específicamente en la discapacidad auditiva, hay segmentos específicos de población. Y esto es lo que tenemos que aprender. Fíjate, Jesús Mario, la semana pasada conocí a una persona que tiene retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa donde progresivamente se va perdiendo la vista. En unos se desarrolla más rápido, en otros más lento. Y dice, estoy ahorita en la etapa de prepararme para mi ceguera. 34 años de edad y me estoy preparando ya porque sé que voy a ser ciego muy pronto. Se está acomodando su departamento, está preparando, está tomando cursos para cuando yo sea ciego. Pero cuando es algo repentino, un accidente, no valoramos lo que tenemos, Jesús Mario. No valoramos lo que es oír, ver, deambular. Nos sentamos como nos da la regalada gana. Ahí donde estás sentado tú, tuve un experto en traumatología, ¿cómo se llama el hombre que vino a manejar? En postura, quiropráctico.
Y dice, es que no podemos cruzar las piernas, entre menos las crucemos mejor. Es que, ¿por qué? Porque vas dislocando poco a poco y te va a cobrar una factura. No te sientes así. ¿Por qué? Porque te va a cobrar una factura. Y vemos a personas de la tercera edad que andan las viejitas caminando así. Pues la señora estuvo mucho tiempo echándole humo al anafre, agachada. Por eso la viejita camina así. Pero barriendo con la hojita. Barriendo con las escobas esas, pero agachada. Entonces, tú dijiste algo muy fuerte. Estás comprando tu boleto para la discapacidad desde ahorita y ni cuenta te das. Dime, forma práctica, ¿quiénes van a ser los ganadores en la venta, en la compra de estos boletos? Los que hacen, ya dijiste, los que usan audífonos a mucho volumen. ¿Quién más? Aquella persona que de repente usa de manera deliberada el celular, ¿no? Porque el celular también genera problemas de discapacidad Por motriz. ejemplo. Claro, pero también vamos en el tráfico, vamos en el coche distraídos y no sabemos que a una velocidad de 20 kilómetros por hora puedo generar un impacto que me puede perdurar toda la vida y una lesión en cervicales terrible. Incluso el alcohol. Hay una anécdota muy, muy fuerte de un amigo que le mandó un saludo a Evaristo Dávalos. Evaristo estaba en una fiesta. Ve un trampolín de 5 metros. Yo sé quién es Evaristo. Ve un trampolín de 5 metros, se tira y era un chapoteadero. Y quedó con discapacidad. Y lo adoro. Lo adoro. Y es una gran conciencia la que debemos de tener de que todas las cosas que hacemos pueden llevarnos o a tener una adultez madura, consciente, o a realmente nosotros irnos al tacho. Pero vamos para allá que volamos. Porque la misma sociedad nos involucra. Suena muy progresista el discurso. Porque la verdad cuando empezamos a hablar de esto suena muy progresista. Es que tengo que volver a las raíces. Pero la verdad es que es entretenido. Porque cuando nosotros volvemos a las raíces, encontramos que empiezan a jugar, que empiezan a disfrutar, que empiezan a hacer esto sin estar con distractores más que poniendo atención al juego. Y es tan fuerte. No es que podamos comprar por X o Z cosa que yo esté haciendo. Es que, ¿dónde está mi atención? Mi atención está en los cascos. Mi atención está en el celular. O realmente mi atención está en lo que me va a dejar esto. Desde ahí tendríamos que empezar. Y segundo, hacer conciencia que así como yo puedo comprar este boleto, puede que no lo compre en algún momento de mi vida. Y puedo fallecer y ahí quedar. Y nunca lo compré. Porque me alimenté bien, porque hice ejercicio, tuve buenos hábitos, porque no estuve generando yo propiamente estrés tanto en mi cuerpo, que bueno, ahora es complicado. Pero todo es una cadena de favores a algo en específico. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde quiero llegar? Esa es una pregunta interesante que hay que planteárnosla siempre. Con esta acción que estoy haciendo, ¿puedo qué? Porque esto puede, yo utilizo audífonos. Y los utilizo, vaya, yo estoy quedando sordo. Si los sigo utilizando en algún determinado momento, voy a quedarme sordo. Yo por lo menos puedo hablar con la lengua de señas. Yo ya estoy protegido. Y yo también. Claro. Con una manita, pero podemos. Ya me estuviste corrigiendo claro. ahorita. Entonces, esto es importante. Esto es parte de la conciencia que yo debo de tener. No lo voy a utilizar para verme bonito. No lo voy a utilizar. Es para tener este contacto. Y este contacto que a veces me puede servir o no. Jesús Mario Aguirre, intérprete de lengua de señas, médico, urgenciólogo, nutriólogo, próximo nutriólogo. Que no hay interés de la gente que te diga, dame clases. Es muy poca la gente, como yo que me acabo de acercar contigo a decirte, bueno, yo aprendí con la estampita. Pero si supieras por qué aprendí, qué vergüenza, nunca lo he dicho. Va a ser la primera vez. Mi amigo Raúl Cerda, le mando un abrazo muy grande, el más inteligente del colegio, del donde yo estudiaba, el Regiomontano Conti. Pues había un examen de historia, yo no había estudiado. Y le dije, oye Raúl, mira lo que me encontré, mira.
Vamos a aprendérnoslo rápido y tú me pasas las respuestas con tú. No, nunca lo había platicado. Me estoy yo ventaneando en lugar de ventanear a mi invitado. Pues ahí estamos una tarde. En lugar de yo ponerme a estudiar todo lo que era de historia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Él y yo no lo aprendimos, pero en un ratito, eso sí. Claro. Pero me interesó mucho y lo platicábamos. Y, ay, qué risa. Y pues en el examen estuvimos, él me estuvo pasando las respuestas. Y pasa el tiempo y me ha servido tanto eso, de saludar a personas sordas y que se me acercan y me digan, no, es que es sorda. Y yo me pongo a platicar, bueno, con una mano, porque no me sé la lengua completa, la original, ¿cómo se le llama esa? La verdadera. La lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana, que es con los dos brazos, con la cara, porque gesticulan también ustedes al hablar. Pero he platicado con, ¿qué te digo? 50, 60 personas sordas y lo agradecen tanto. ¿Y cómo se siente usted? Feliz, te lo digo. Y ahora te estoy diciendo, quiero ser tu discípulo para que me enseñes. A Marilú Bello le mando un beso enorme. Un abrazo grande. También quiere estudiar mi asistente de producción. También quiere estudiar Marcela Maya, que nos diera la clase porque me siento tan feliz de poder platicar porque me topo seguido con gente sorda. Y cada vez va... Se dice persona sorda, no crean que estoy ninguneando. No, aclárame eso porque la gente me va a echar hate ahorita. Bien, no, es importante decir, saberlo. Discapacidad auditiva. No. Sí, es discapacidad auditiva, pero ese es el nombre que nosotros le damos en la clasificación internacional. Persona con discapacidad auditiva. Qué largo decirlo a algo que es tan sencillo y decirlo con todas sus letras. Y no se ofenden, sordo. No se ofenden. Claro que ni no. Los ciegos tampoco. Ni se ofenderán en la vida, porque es más ofensa decir sordo mudo, o el sordito, o el mudito, cuando no tienen problemas porque nacieron con cuerdas vocales. Ese es el detalle. Discriminamos porque somos ignorantes, no porque seamos malas personas. Y dentro de esta discriminación que nosotros hacemos en la ignorancia, hablamos porque tenemos boca. Y esto es parte importante. ¿Qué es lo que necesitamos? Para aprender la lengua de señas, saber primero qué es una lengua gesto-viso-espacial. Utilizo la gesticulación, efectivamente. El canal donde vamos a recibir la información es el canal visual. ¿Y por qué es espacial? Porque utilizo todo el cuerpo. Este espacio que estoy utilizando, mi espacio interpretativo, me va a llevar a dar el mensaje que yo tengo que darle. Pero ojo, no voy a estar letra por letra, sino que friega va a ser yo estar letra por letra. Eso no es examen. Es mejor estar aprendiendo palabras y ya sabemos lengua de señas en muchas ocasiones. ¿Cómo se dice comer, Doc? Para mí comer, pues me imagino que así. Y comer es así. ¿Cómo se dice beber, Doc? Me imagino que sí. Ok, ¿qué está bebiendo ahí? Porque es un vaso. Eso es un vaso, lo que me acaba de hacer, por la forma. ¿Se da cuenta? Beber es, ¿cómo se dice? Beber, puede ser beber, puede ser beber. ¿Qué estoy bebiendo? Ya hacemos dos palabras. Puedo utilizar cualquiera. ¿Cómo puedo decir? Ok, estoy hablando. A ver, el dedo. Estoy con la P. Estoy hablando. Hablando. Ok, estoy hablando. Y habla. Oyente. Habla. Porque se platican. Me encanta ver a dos personas sordas hablando. Es cuando fabuloso. Los ves, es un arte. Claro. Están así y luego hacen la cara y se carcajean y luego, pero es un arte, es una maravilla ver que existe esa comunicación entre dos personas. Y si supiéramos que realmente la lengua de señas empezó a existir como una contracultura. ¿Pero cómo? Fuera fabuloso, claro. Los inicios de la lengua de señas, para empezar, se creía que la persona sorda era un castigo divino. Dios mandó este castigo porque fulano o fulana no escucharon el llamado a la vocación del Señor. Por eso eres tan poquito yo creyente. Creo, sí. ¿Cómo me dijiste hace rato que ejerzo poco el catolicismo? Ese fue el detalle. Ajá, sí, interpretándole al Papa, estando ahí con el dicasterio. A ver, no dijimos, pero interpretaste al Papa. Al Papa Francisco. Y mandé mi carta para poder interpretarle al Papa León. Porque no se puede interpretar Acabo así. de saludar al Papa León, me hubieras dicho, te hubiera conocido un poquito antes. El tiempo es perfecto. Los tiempos ya de Dios después son perfectos. Ya el Padre Juanjo nos lo dirá después también. Más adelante. Pero es importante saberlo. Empieza como esta resistencia cultural, porque las personas sordas se van a Ciudad de México a estudiar en la Escuela Nacional de Sordomudos. Ojo, término utilizado. Pero se utilizaba porque era en 1867.
Desde el 1867, Benito Juárez funda la Escuela Nacional de Sordomudos en Ciudad de México. Este decretazo presidencial surge el 28 de noviembre, que en todo lo que es la República Mexicana nosotros conocemos como el Día Nacional del Sordo. Empieza a existir este movimiento tan interesante, pero en algún determinado momento de la historia se quería silenciar a las personas sordas. ¿Por? Diferentes ideas. No se ha puesto de acuerdo en la historia por saber por qué los estaban silenciando. Algunos dicen porque empezaron a levantarse en armas. Algunos otros dicen porque la misma escuela, que posteriormente cierra, nada más les daba 3 oficios y no les daba algo más. Pero esos 3 oficios, que no eran 3 oficios, eran 3 cosas que necesitaban y hasta la fecha seguimos necesitando todos. Un lugar donde dormir, educación y algo con qué ganarte la vida. Eran 3 cosas básicas que daba la Escuela Nacional de Sordomudos. Pero vivían hasta los 80 años dentro de la escuela. Se empieza a silenciar absolutamente todo. Que se hizo una gran comunidad. Claro. Estamos hablando aquí aproximadamente números de unos 800,000, 900,000 personas en México. Todavía faltaría ver en toda América. Y, obviamente, a sabiendas, tenemos un fenómeno migratorio muy interesante, que este fenómeno genera una diáspora también de personas con discapacidad. Y dentro de este fenómeno están las personas sordas, que no hablan lengua de señas mexicana, hablan la lengua de su país de origen. Que este país, pues bueno, los adopta. Veamos, existe la lengua de señas mexicana. En Estados Unidos hay otra lengua de ASL, señas. American Sign Language. En la India Lengua de señas hindú, muy seguramente. es totalmente diferente a... Total. Venimos de una lengua, digo venimos porque estoy sumergido, ¿no?, dentro del mundo, pero se viene de la lengua de señas madre, que es la lengua de señas francesa, en el 1791 por el abad Charles Michel de Lepée, y de ahí surge un sinfín de movimientos interesantes con sus discípulos para poder empezar a generar este conocimiento. Insisto, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque se incorpora gramática y lingüística del idioma en específico, más otros componentes interesantes, y el registro, que es lo que nosotros le llamamos en la competencia oral la entonación, también la damos con los gestos. Con los ojos, Claro. pelando ojos. Claro. Abriendo Digo, de el repente no bastaba mucho, mamá nos pelaba el ojo y entendíamos ojo. completo. Y en misa, Mejor. Padre nuestro que estás en el cielo. A mi mamá Santificado decía, sea tu nombre. pero tú ni vas. No, sí voy. La anécdota más fuerte que hayas vivido, que digas, valió la pena aprender la lengua de señas. Esto tocó mi vida, yo sé que por eso debía... Deja tú que hayas interpretado al presidente Premio Nobel de la Paz, Arias, que hayas estado con Rigoberta Menchú, al Dalai Lama, El Encuentro Mundial de Valores. el Encuentro Mundial de Valores, estuviste ahí interpretando a los líderes mundiales más grandes, pero que tú digas, una cosa es esto, esta me dieras dentro de las personalidades, pero en el mundo cotidiano, que digas, este encuentro con esta persona valió la pena hablar la lengua. Hay 3. La más reciente es estando en el hospital. Una chica, como médico, 16 años, la chica venía embarazada. Al ser menor de edad se le pide obviamente que esté con nosotros dentro el papá y la mamá. La mamá no había acudido, acude el papá, y el papá reacio, pensando que no conocía la lengua de señas, diciéndonos que ella tenía que abortar. Existe una norma federal que permite obviamente el proceso de la interrupción legal del embarazo, y al momento en el cual veo el semblante de la chica, le pregunto, ¿realmente quieres hacerlo? Con la lengua de señas. ¿Realmente quieres hacerlo? La cara de desencaje es una de las pocas caras que jamás voy a olvidar. Lo que hacemos es contener, obviamente, el ambiente, hacerle un ambiente propicio y seguro a la paciente, y sale el papá. ¿Realmente quieres hacerlo? Yo no. Mi papá sí. Yo no. Mi papá sí. El detalle más grande y más fuerte fue que el papá no estaba de acuerdo con la relación, pero ella se embarazó por amor. Esa es una. Otra, llegando al hospital,
llegan 3 personas sordas de urgencia porque traían un shock anafiláctico. Comieron mariscos. De suerte, estaba yo pasando, ya iba para patas para correr. Yo ya me iba a la casa. Sorpresa, voy viéndolos, conozco a 2, de vista de lejos, de hablada, porque me los mencionó fulanito y menganito, que son amigos míos. ¿Qué pasó? Se está muriendo. ¿Qué comió? Tal cosa. Ya estaba el médico que está encargado de urgencias a administrar casi la penicilina. Le digo, espérate tantito. ¿Eres alérgico? Sí. Me hubiera matado. Claro. Y la última y la más importante. Qué fuertes, llevas 12 con eso, piensa que impactados la tercera. Y la última y la más importante, un proceso de juicio de intestado de una persona sorda. La familia, grande herencia, grande casa, grande rancho, grande todo. La chica no sabía leer ni escribir español, evidentemente, como la mayoría de las personas sordas, en donde nos encontremos que no exista un sector educativo interesante. No sabía leer y escribir español. Y ojo, llego yo porque al juez se le ocurre llamarle a todos los intérpretes y creían que había ahí un conflicto de interés. Llego, ¿qué pasó? Es que me dejaron la casa a mí y me hicieron firmar. Esto lo cuento porque ya pasó y no fue justamente donde estamos ahorita. Me hicieron firmar, pero después yo lo rompí porque mi mamá y mi papá me dijeron que esto era mío. Con cámara grabando toda la plática que estábamos teniendo, le digo, llámele a cualquier intérprete que usted quiera. A mí no me interesa el dinero de ella. Le hicieron firmar para que le dieran todos los hermanos. Los hermanos los metieron a la cárcel. La chica, obviamente, posterior a ello, se da cuenta del error, les comenta, oye, pues si te perdono, la condena obviamente se redujo. Digo, no sé de temas legales, nada. Pero lo interesante aquí fue el cómo la chica, posterior a ello, empieza a leer, a escribir. Se tituló de prepa. Es una cosa maravillosa, sigo teniendo contacto con ella. Y eso fue gracias a este evento. Claro. Y ahora es mi prometida. Y ese rancho es mío. Ese rancho es mío. Ya me vi con cuántas cabezas de ganado. Cabezas. ¿Cuántas cabezas tienes? Jesús Mario, qué maravilla. Ya con esos 3 anécdotas valió la pena aprender lenguaje. Lengua de señas. Lengua de señas, sí. César Lozano. ¿Vale la pena? Sí. Pero incluso desde antes, por el simple hecho de yo poder haber atendido a alguien en su propio idioma y que me haya comprendido el tratamiento. ¿Y en el hospital universitario? ¿Estudiaste en la Universidad de Nuevo León? No, en la UDEM. Ay, perdón, hay niveles. Yo en la Uni de Nuevo León, pero bueno, la UDEM es una escuela de alto nivel. En tus prácticas escasas que tienen en la UDEM, no te que la estoy jugando. No, digo, es comparado con los de la Uni, nos tienen. Claro. Nos tienen. Bueno, es que resarcí el daño y por eso me metí a estudiar nutrición en la Uni. Ah, con razón. Bien. No, saludos a la UDEM. Amo la UDEM yo desde hace mucho tiempo y al TEC de Monterrey. Pero para prácticas nosotros, los de la Uni, sí, ¿verdad? Tú sabes, todo el mundo lo sabemos. Claro. ¿Te hablaban a ti cuando te llegaba un paciente con sordera? Es que como soy muy serio, entonces sé ahí el detalle. Yo llegaba y háblenle al mudo, porque nadie me conoce por mi nombre. Háblenle al mudo y háblenle al mudo y háblenle al mudo. ¿Tú eres serio? Sí, yo soy muy serio. Oye. Claro, bueno, soy demasiado serio. Y vieras qué tímido soy yo también. No, sí, claro, se nota. Una timidez andando. Se nota. Tú no sabes la timidez. Batalló juntarse el lavado y el planchado. No, hombre. ¿Qué historias tan bellas contaste? Gracias. ¿Qué se siente interpretar a líderes mundiales en el Congreso Internacional de Valores? Estar a un lado del escenario. Te ponen a un lado, pero iluminado. Sí. Sí, Ay, sí. El monitor. La pantalla atrás, los logos del encuentro y la cámara enfrente. Para empezar, nervio. Yo creo que el día ¿De veras sentías nervios? Sí. El día que alguien no sienta nervios en algo, que se baje de esa plataforma. Así que nos retiremos. Sí, yo también lo digo. Por favor. Pero es tan... Para empezar, se ve en 180 países el Encuentro Mundial de Valores. Posterior a ello, tenías personas de carne y hueso que van al baño, que comen, que tienen familia, tienen historia, pero hicieron algo destacado en la sociedad para que les dieran un premio, les dieran un lugar y estuvieran ahí. ¿Y tú les vas a interpretar? Yo tengo el complejo a veces de autosabotearme y decía, bueno, yo tanta poca cosa. Y acá, bueno, premio Nobel, le hacen guanaguana a medio mundo, qué bonito. ¿Y a mí?
me toca interpretarle a él. Sí, tú puedes. Pues de poder puedo. De que me alcance la mente porque yo le estoy interpretando a fulano, mengano y perengano, ponle el nombre que quieras. Yo creo que no. Posterior a ello, empiezan a hablar. Es tal esta parte donde empiezas a encontrar que tenemos estas similitudes que no pierdo el nervio, pero lo que estoy interpretando lo empiezo a hacer vida. Y es bonito. Y me pasó con quien tengo enfrente. Sí, porque me tocó interpretarle. ¿Es difícil interpretarme? Sí, sí. Lo digo a cámara, sí es difícil interpretar al doctor César Lozano por la forma y el mensaje que quiere dar el doctor César Lozano. Porque en palabra es fácil, que para nada estoy demeritando. En palabra es fácil, pero para el sordo, hacerlo vida. Y esto es lo importante del trabajo del intérprete. ¿Por qué? Porque no tengo que ponerle información de más, no tengo que quitarle información. Tengo que pasar la información tal cual. Y si César Lozano, el doctor y conferencista, me dice un chiste, yo tengo que decir ese chiste. Y si el sordo no me lo entiende, para pensarse. Para pensarse, pobre doctor. Vengo yo a que me entreviste y ya lo estoy poniendo aquí a reflexionar. Quiero dar las gracias de corazón por lo que estás diciendo. Admiro tu trabajo ahora más que nunca, porque sé que de repente cuento yo las histeros, anécdotas o los chistes muy rápido, porque tengo que traer un timing en una conferencia. Claro. Y sí, me han interpretado en muchos lugares personas, pero si es complicado eso, imagínate una persona muy erudita, un Oscar Arias, una Rigoberta Menchú, que para mí es admirable, la mujer, un Dalai Lama, o sea, un Mohamed Yunus que habla de números. Imagina, y yo con mi discalculia, esa es la anécdota más chistosa del mundo. Cuéntamela. Estoy interpretándole y empieza a decir, es que los préstamos que les hacíamos a las mujeres era de tanto. La tasa de interés puede subir a tanto y me va a dar tantos números y vamos a hacer esto. El retorno de inversión. Y el discalcúlico ya estaba totalmente en shock. Lo prometo, hay una anécdota en la familia que la contamos siempre. Hubo una vez que le di X cantidad de dinero a mi mamá porque necesitábamos pagar ciertas cosas. Sobraba 3 pesos. Esos 3 pesos en mi mente sonaban 7. Vas a pagar esto y 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 con lo que nos sobre vamos a comprar despensa. Me volteé a ver y me dice, ¿sí estás consciente de cuánto es lo que me estás dando? Sí, mamá, pues es lo que sacamos nosotros del banco. ¿Estás consciente cuánto dinero es Jesús Mario? Ya cuando las madres dicen Jesús Mario. El nombre completo. Jesucristo. No hay Dios que la calme. Mamá, sí estoy consciente. Bueno, soy de un carácter un poco fuerte. Le digo, bueno, mamá, no estoy menso. Te estoy diciendo las cosas como son. Haz las cuentas. Saca la calculadora. ¿Traes el celular? Saca la calculadora. Por eso te decía que voy a ir a sacar un poco más. Lo mismo me pasó con Mohamed Yunus. Lo mismo. Son anécdotas que van creciendo, que las vamos guardando y que en algún determinado momento, ahorita las estoy contando, no las había contado nunca yo tampoco, pero es bonito porque vemos que la competencia lingüística de la persona que estás interpretando, en algún determinado momento empieza a jugarte en contra o a favor. Entonces tienes que estar en continua preparación. Es una labor, es un trabajo, no es dádiva y dentro de ello, yo siempre lo he dicho, hay que dignificarla. Y dentro de esa dignificación también está el crecimiento no solo espiritual, no solo moral, sino también cognitivo. ¿Qué es lo que busco? Vaya, trato de crecer no solo en cultura, crecer en todo, ¿para qué? Para que mi interpretación sea lo más fiel. No soy un todólogo, ni lo seré nunca y no pretendo hacerlo, como muchos de los compañeros del gremio interpretativo se creen. Pero por lo menos yo puedo decir, en medicina sí soy bueno. Interpretando sí soy bueno. En nutrición, ahora soy bueno. Tengo grandes maestros a los que les mando un saludo. Y sobre todo, saber que en algún determinado momento las expertices suman
somos equipo. Yo no vengo a quitarle lugar a fulano, vengo a apoyar con lo que yo sé. Y esto es lo que nos hace crecer. Hubo una temporada en la cual, hablando de crecer, en todos los noticieros, había lenguaje de señas, pero Lengua de señas. Lengua de señas en todos, en los locales, en los nacionales. Cada vez lo vemos menos. Claro, no se les paga. Se cree que es algo de beneficencia. Si tú contrataste al intérprete y le dijiste, es que te voy a dar proyección, ¿dónde están los créditos? Si tú contrataste un servicio de interpretación, ¿por qué no lo permites también que tenga un espacio digno? Si tú tienes un servicio de interpretación profesional, ¿por qué no pones, como por ejemplo, países de primer mundo, España, mitad del presentador, mitad del intérprete de lengua de señas? Tanto nos quejamos de que existen los niveles altos de discapacidad, pero yo tengo a la persona sorda pegada, la tengo pegada a la televisión, porque el cuadrito está confinado en cerca de un Totalmente. 100%. Chiquito. La inolvidable Lolita Ayala, que siempre daba su lugar a Perla Enorme. Moctezuma, pero le daba su lugar. Claro, y Perla es sorda. Perla Moctezuma es sorda. Ah, no sabía eso. Claro, pregúntele a Marilu. Perla Moctezuma es sorda. Gran defensora, gran precursora, maestra de muchos de nosotros. Y es el timing que, así como usted lo debe de tener en conferencias, ella también lo debía de tener. No voy a demeritar el esfuerzo del doctor César Lozano, pero de una persona con discapacidad auditiva, tener el mismo timing en cuestión de tiempo televisivo es algo loable. Totalmente. Los intérpretes los intérpretes del INE, cuando son los debates, Sí. la mayoría son sordos. Ellos están viendo un monitor. Sí, y tienen la misma cámara, y detrás de este monitor está el intérprete oyente. Ellos son intérpretes sordos. Y eso es la verdadera inclusión. Eso es lo que estamos buscando. Que todas las personas tengan la participación máxima al máximo de sus capacidades y deseos. Yo no voy a decir que quiero ser Barbie porque no tengo cuerpo de Barbie. Eso yo lo tengo consciente. No lo creo, la genética ya me que juega estás muy en contra. No me digas. No, sí me juega muy en contra la genética, pero yo no Mamá y quiero ser abuelita. Barbie. Ni papá y mamá, y papá y abuelitos también por parte. Todos. Sí, todos. Pero desde ahí nos damos cuenta a dónde quiero llegar con lo que yo estoy haciendo. Yo puedo hacer tal cosa. Perfecto. Yo puedo hacer lo otro. Sumamos. Y eso es lo que se busca ahora en estos procesos interpretativos. Sumar esfuerzos. Si el doctor Jesús Mario Aguirre fuera presidente de la República, ¿qué iniciativa mandaría inmediatamente al Congreso para que sea estudiada, pero inmediatamente para que sea avalada de preferencia? No tengo una, tengo varias. Vamos con la primera. La primera. El presidente Jesús Mario Aguirre nos dice, uno nunca sabe con ese léxico que tienes, que me tienes impactado. Eres una persona muy letrada, ¿verdad? Gracias. ¿Te gusta leer? Me gusta leer. ¿Lees novela? ¿Lees qué? Leo novela, específicamente ciencia ficción. Se Me te fascina la nota ciencia al hablar, ficción. se te nota al hablar que tienes un léxico. Y aunque no lo crea, no iré mucho a misa, pero todas las noches La leo mis Biblia. oraciones. Y la Biblia. Sí, también. Pues es que tengo en casa la maestra de Biblia. Ahí está, doña Sí, a Olivia Azucena. Olivia Azucena. Mamá. Le mandamos un saludo a la Santa Olivia de la Vela Perpetua, La llaga de sangrante. la rodilla ensangrentada. Cristo ruega por nosotros, Santa Madre Y de así Dios. es tu mamá. Y cuando pasaba una ambulancia, tu mamá, doña Olivia, luego. Y todavía lo sigue haciendo. Y llegamos al hospital y lo mismo hace. Viene el enfermo. Señor, cúbrenos con tu manto. Glorioso, ayúdanos. Doña Olivia, Persínense todos. lo siento mucho, pero el alumno no salió tan bueno porque acaba de decir que no está, que es católico al 5%, no sé qué dijo. A Bien, ver, primera ya iniciativa. se me olvidó que te iba a preguntar a mí porque me estás... Primera iniciativa. ¿Qué iba a preguntarle? ¿Qué iniciativas El mandaría señor presidente. si yo fuera presidente? Les presento al presidente de la República, el doctor Jesús Bien Mario campechano, Aguirre. digo yo. ¿Qué iniciativas mandarías al Congreso? La primera. Primero, iniciativa en temas laborales. La iniciativa de temas laborales va enfocado a que ya no sean contratos por tiempo determinado de 6 meses, donde nosotros les daríamos cobertura amplia a todas las personas con discapacidad y sobre todo que tengan seguro social. La mayoría de las personas tienen muy poca accesibilidad a temas de salud
o a algún seguro O social. sea, los contratan las empresas, porque 6 meses. Tú eres asesor de muchas empresas, estoy viendo aquí en tu currículum. De varias empresas. De varias empresas, pero empresas internacionales. Algunas. Pues oye, FEMSA, Amazon, Oxxo, Grupo Signus, no estamos hablando de empresas pequeñas. Y les he interpretado. Qualtia, Icon, gobiernos municipales y demás. La ONU, UNICEF, a ver, digo, esa iniciativa, la mayoría de las personas que contratan, las contratan por contratos con discapacidad. En algunas ocasiones sí. ¿Y no les dan seguro? En algunas ocasiones no. Esto va a depender también de todo el grupo jurídico. Digo, ¿Qué dicen? Que hay es una sus beneficencia, que estamos No, haciendo inclusión. Que... estamos generando un proceso inclusivo, entonces tenemos que rotar al personal. Y como yo tengo que rotar al personal, pues tengo que beneficiar a los demás, no solamente a ustedes. Hay más discapacidades. Yo hablo de la discapacidad auditiva, pero cuando nos afrontamos a una persona que tiene alguna discapacidad motriz, son todos los ajustes razonables que tengo que empezar a generar. Que si la silla no cabe por ahí, que si yo tengo que poner elevador, que si tengo que quitar 2 baños para hacer uno completo. Todo eso que esté más cuesta. grande. ¿Y a mi empresa me conviene? Sí, hay una eximación fiscal. Obviamente hay incentivos fiscales cuando contratas a personas con discapacidad, pero se me va a ir en adecuar a mi empresa. Entonces mejor contrato por determinado tiempo y con eso me voy bien. Esa sería la primera iniciativa, dignificarlos en materia laboral, porque se cree que la mano de obra de las personas con discapacidad es una mano de obra calificada y barata. Y no hay mano de obra calificada y barata, hay mano de obra. Todos valemos lo mismo, porque entonces volvemos al discurso capacitista. Tú vales más, yo valgo menos. Entonces yo tengo más capacidad que tú. Tú puedes hacer menos cosas que yo, entonces te voy a pagar menos. Igualdad. Eres persona. Esa sería la primera iniciativa. ¿Y la segunda? La segunda, en temas de educación. Yo no puedo estar mezclando personas autistas con personas con síndrome Down, con personas ciegas, con personas sordas. Tengo que empezar a segregar de manera positiva, porque existe discriminación positiva y discriminación negativa. Tengo que aprender a segregar, porque en esta división va a haber unidad. Voy a empoderar a estos colectivos en lo que es su discapacidad. ¿Cuántas personas ni siquiera conocen lo que significa su enfermedad en el caso de que pueda llegar la discapacidad con alguna enfermedad? ¿Cuántas personas sordas no conocen ni siquiera sus derechos básicos? ¿Cuántas personas ciegas ni siquiera pueden utilizar una máquina Perkins bien, que es la que nos da el braille, porque no se les enseñó oportunamente, porque tengo que estar con alguna persona que tiene alguna discapacidad psicosocial que requiere más mi atención? Los segrego para después unirlos. ¿Y dónde se van a unir? En la accesibilidad que tengo que empezar a generar yo en temas universitarios. Tenemos una muy baja población de personas sordas que estudia universidad. No existen universidades, hasta la fecha, que tengan personas dentro de su matriculado que esté equiparable al número de personas oyentes. Habrá algunos, un 5%, un 2%, un 1%, y podremos tenerlos en las universidades. Pero el intérprete le cuesta al sordo. El ajuste le cuesta a la persona. ¿Gobierno tiene que apoyarle? Sí, sí puede. Sí hay recurso. Margaret Thatcher decía algo fabuloso, la dama de hierro, primera ministra de Londres. México está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No, está tan lejos de la educación y tan cerca de la ignorancia. Porque creemos todo completamente que es igual a nosotros. No podemos tratar igual a todas las personas. Habrá alguien que le diga, me gusta que me digan doctor. Yo siempre les digo, yo llego y me presento. ¿Y cómo me presento? Soy Mario Mejía. Mucho gusto. El título no me van a quemar con él. No me lo voy a llevar al cajón. Bueno, quién sabe, a lo mejor tu mamá, doña Olivia, póngale el título a mi hijo aquí. No, me va a poner el crucifijo. Voy con el crucifijo y el rosario, recuérdelo. Quiero conocer a doña Olivia, ¿eh? Se está perdiendo de la mejor plática del mundo, lo prometo. Y pero mi papá está igual. Viendo. Sí, mamá, doña Olivia papá, y don, lo saben. Jesús. Don Jesús. Jesús, sí. ¿Sienten orgullo de su hijo? Sí lo dicen. De hecho, son mis primeros fans. Yo siempre lo he dicho, mamá y papá, siempre cuando doy pláticas a veces y hablo sobre una investigación que estoy realizando en temas de accesibilidad y salud pública, y son los primeros que están viendo. Es que no se escucha bien.
es que no te ves bien, es que la luz, peínate, por eso estoy así, porque esto es... Enderezate, Jesús. Ponte bien, habla más claro, pégate bien. No estás Pero son grandes fans. Sí. Claro, porque y me apoyan en todas las locuras que yo quiera. La verdad es que estoy agradecidísimo. Tercera y última iniciativa de las 27 que quería presentar el presidente. Híjole. Estamos hablando de ti. Sí, Una claro. tercera y última. La tercera y última es en temas de accesibilidad. Seguimos en la ruina en eso. En lo mismo. No estoy hablando de rampas. La accesibilidad no es crear rampas. La accesibilidad es que yo pueda hacer lo que yo quiera y pueda desplazarme al lugar que yo desee. Qué bonito sería tener aeropuertos donde, además de estarme voceando el vuelo, pasajeros con destino a Dubái, favor de abordar en la puerta 5, que me lo esté diciendo también un intérprete. Que si yo estoy en la central camionera que tienen las bocinas como en las escuelas públicas, que en ese momento, sí, hay que ser sinceros. No sé bien. Monterrey de Reynosa. Es que ni yo entiendo. Sería maravilloso que también existiera el intérprete y los subtítulos. Que cuando yo esté viendo la televisión. A duras penas hay pantallas con los... Pero eso es tema también de voluntad política. Claro. Pecamos de ignorancia, pero también a veces pecamos de voluntades. ¿Tienes alguna estadística de cuántos porcentaje de personas llegan a carrera universitaria? Estadística per se no existe. Pero a tu ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero le damos 5% de toda la población general de sordos. Que llegan a tener un título profesional. Y ojo, son los que saben leer y escribir español. Dentro de la sordera existen ciertas clasificaciones. Las generales que conocemos, anacusia, hipoacusia e implantados cocleares. Dentro de estas grandes esferas existen también clasificaciones del sordo que no sabe hablar lengua de señas. Es el sordo rural, el sordo que creció como usted y como yo con la familia, qué padre, pero no sabían, porque es castigo de Dios, cómo educarlo. Y no aprendió a la buena de Dios. A lo que poquito. Y con las vacas y con los chivos y con los borregos. Pero no sabe leer. No sabe ni siquiera comunicarse. Después está el sordo que más o menos sabe la lengua de señas. Ese sordo que más o menos sabe la lengua de señas puede empezar a progresar. ¿Por qué? Porque es un sordo que va a llegar a la educación. Puede ser secundaria, puede ser prepa como máximo. En el mejor de los casos y en un escenario realmente positivo y muy alegre, llega a sexto de primaria. E inconclusa. Inconclusa. Después tenemos al sordo que sabe lengua de señas. Este sordo tiene capacidad para poder estar dentro de escenarios donde él quiera, mientras existe intérprete. Es el sordo que más o menos puede leer los labios. No todos los sordos saben leer los labios. Esto es un error garrafal que tenemos. No todos los sordos leen español, porque ese es el 1%, el 5%. Los que realmente tienen más estudio. ¿Por qué? Porque la terapia cuesta, porque además de eso, los aparatos auditivos cuestan, y porque todavía escuchar sí es un privilegio, pero tener a alguien que me esté interpretando en tiempo real la información es todavía el doble de privilegio. Y no estamos hablando de privilegio, estamos hablando de justicia social, que volvemos, suena interesante porque es un discurso progresista, pero esta justicia social la podemos hacer todos. Totalmente. Doctor Jesús Mario Aguirre, siempre terminamos este podcast con un mensaje viendo tú a la cámara, donde tienes la oportunidad de decir lo que te nazca del corazón. Después de esta entrevista, algo que te quedaste con ganas de decir, algo que le quieres decir a la comunidad, algo que quieras decir desde que nace de tu alma. ¿Qué te gustaría decirle a la gente? La pobreza es aprender a desprenderse de bienes y personas sin olvidarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Todos somos una gran red de personas que estamos a lo largo de este mundo necesitados no de líderes, necesitados de humanos, que comprendamos que la pobreza no tiene que ser aquí, que la pobreza no tiene que ser aquí. La pobreza tiene que ser en el ego, la pobreza tiene que ser en la distimia y empezar a comprender que la inclusión empieza hoy y seguirá siendo hoy. Y siempre es el día 1 para todos nosotros. Muchas gracias. Así o más claro. Él es Jesús Mario
Aguirre, doctor, médico cirujano, especialista diplomado en atención de urgencias, intérprete de lengua de señas, que hoy estuvo en este episodio. Infinitamente agradecido contigo. Gracias. Qué forma tan bonita de expresar lo importante que es la inclusión. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Así o más claro? Hasta la próxima.